Con A grande, no con A mayúscula, el anticristo de los anticristos. Bueno, ¿existe o existirá? La iglesia dice que vendrá parece que una persona que engañaría al final del mundo. ¿Cuándo? ¿Mañana o en 100 años? Solamente Dios sabe. Jesús dice, nadie sabe la hora. Pero la llegada del supuesto anticristo está ligada al libro del Apocalipsis. Los primeros cristianos hablan de que al final del tiempo habrá una nueva persecución de la iglesia muy fuerte y habrá un hombre, el hombre de desafuero, que habla San Pablo en 1 de Tesalonicenses, su carta, que engañaría a mucha gente. Entonces pero no se define mucho más que esto. En cuanto a, había personas que pensaban que saldría del oriente. San Pablo en su carta de los Romanos, capítulo 11, habla de que antes del fin del mundo habrá muchos judíos que se convertirán al cristianismo. Entonces, hasta que vemos como señal, no podemos decir que ya está a la vuelta el anticristo, el fin del mundo. Se habla de Maitreya, también el Buda de los Budas, que eso se maneja Share International con Benjamin Creme. Ha sido mucho fraude, mucho engaño, pero la gente se queda convencido que eso es. Maitreya no es una palabra que utilizamos nosotros, es una palabra del budismo. Bodhisattva no es palabra cristiana, entonces para nosotros eso no entra en lo que dice la Biblia. Y ante esto, ¿cuál es el mensaje que el padre Daniel envía a la sociedad? Antes de escuchar estos mensajes que engañan o que exageran o que no son muy aferrados a lo que dice la iglesia, lee la Biblia, conocer la doctrina de la iglesia, lee el catecismo de la iglesia. Está muy detallado con la Biblia qué es lo que debemos saber sobre ese tema. Pero ¿cuáles son las características de este nuevo Mesías? Traerá la unificación espiritual de todas las religiones, siendo él mismo la cabeza de este movimiento. Dará solución a problemas políticos y sociales del mundo. Procurará el fortalecimiento y el crecimiento económico a nivel mundial y global, tomando como eje un solo sistema de compra y venta en el mercado. Según la Biblia, su sabiduría y poder vendrán directamente del mal, y los conocedores de la verdad, según la Biblia, serán perseguidos por no someterse a este nuevo Mesías. Bueno, y tengo en mis manos cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de llamadas telefónicas que estamos recibiendo en estos momentos y me va a permitir dar lectura a ellas. Sin embargo, el sacerdote que fue entrevistado estaba hablando de Maitreya. Estuvimos investigando un poco sobre Maitreya y me llama la atención todos los milagros que se adjudica. Bueno, hasta lo del agua de Tlacote dice que él es el responsable de ese tipo de milagros. Yo ya no entiendo nada, José Alberto. Bueno, efectivamente Maitreya se ha aparecido ya en algunos lugares, en África, en América del Norte, América del Sur. Es una persona que efectivamente ha realizado milagros, curaciones, materializaciones. Te puedo decir que tiene un poder hipnótico impresionante, pero a mí lo que más me llama la atención es toda la estructura que hay detrás de Maitreya. Maitreya publica su pensamiento en lo que se llama la revista Share Magazine. Share Magazine es la publicación oficial de la Fundación Share, que es la que mueve todo el programa social de distribución de alimentos de la FAO y por tanto depende del Departamento de Información Pública de la ONU. Este ser Maitreya puede efectivamente, como acaba de decir el padre Daniel Gañón en la entrevista, ser quien en algún momento tomara ese papel que tanto el profeta Daniel como Mateo 24, como el Apocalipsis, refieren sobre el anticristo, que no es una persona que viene a oponerse a Cristo, sino una persona que lo suplanta, es decir, alguien que se sienta en el lugar de Dios
con el propósito de instaurar un orden mundial socialista y ateo. ¿De dónde proviene todo este diseño, todo este programa? Bueno, proviene precisamente de una de las 4 grandes ramas del satanismo, que es el satanismo iluminista. El satanismo iluminista se funda en 1760 con financiamiento de la poderosa familia Rothschild. En 1800 celebra un pacto con la alta masonería negra o masonería franca y establece un decreto dirigido a los 23 consejos de la masonería de todo el mundo con el objeto de crear este orden internacional socialista y ateo. Ha realizado ya una serie de acontecimientos que nos llevan hacia ello. El primero fue la Revolución Francesa, es la gran secta de los Iluminados la que diseña la Revolución Francesa. Posteriormente el comunismo y el nazismo también son inspirados, curiosamente, 2 líneas que son antitéticas por la gran logia de los Iluminados, la revuelta del 68, la contestación mundial juvenil y actualmente la nueva era, este movimiento de la New Age, que no es sino una preparación precisamente a este gobierno mundial, este nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial. Hay un alto diplomático estadounidense de nombre Gary K., que tuvo una crisis de conciencia por todos los documentos que cayeron en sus manos, en donde se está preparando ya una gran Carta de la Tierra, ¿no? Y una institución federal terrestre que sustituirá a la ONU y que precisamente va a proponer la figura de este líder político religioso que en teoría unifica todas las religiones, todos los credos, y que establece o intenta establecer un dominio de tipo global centralizado, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos es Maitreya. Él transmite supuestamente telepáticamente cada mes su pensamiento a este Benjamín Creme, que es el editor en jefe de la revista Share, difundida en 11 idiomas desde Suiza, y en internet cerca de 180 sites están ya difundiendo el pensamiento de Maitreya. Entonces podría efectivamente ser quien en las escrituras está profetizado como el anticristo, ¿no? Ay, cualquier cantidad de llamadas telefónicas, de veras este tipo de programas y de testimonios a mí me ponen muy mal, pero es importante pues que se den a conocer para que los padres de familia tomen todas las precauciones habidas y por haber y no permitan que sus hijos caigan en este tipo de prácticas o terminen siendo víctimas de todos ellos. Brenda del DF dice, es muy importante que este programa lo pasen en las tardes para que todos los padres lo puedan ver y así los pongan en alerta. Ana Luisa García dice, por favor, pasen este programa otro día para grabarlo o hagan otro, se lo suplico. Felicidades por este programa, muchas gracias. Marcos Yescas dice, me gustaría que pasaran nuevamente todos los programas de satanismo para la región de Texcoco, ya que es muy interesante. Felicidades a los reporteros por atreverse a hacer este tipo de programas. Gracias. Rosa María Virgen dice, ¿cómo podría adquirir una copia del librito que tiene Lolita de la Arquidiócesis sobre satanismo? Felicitaciones por este tipo de programas. Estos son problemas que la gente no sabe cómo protegerse de estas cosas. Es muy útil para la gente. Felicitaciones por el programa. Pues directamente en la Arquidiócesis de México, ahí fue donde me hicieron el favor de proporcionarme este documento. Una llamada anónima dice, ¿en dónde se efectúan todo este tipo de situaciones para poder cuidar más a mis hijos? ¿Qué informes tienes tú sobre esto, Hugo? Bueno, en donde se efectúa, hablando de sectas, son lugares ocultos, los niños son llevados a través del engaño. El espíritu del anticristo también viene preparando a las personas, a los niños, para hacerlos adeptos al satanismo. Cuando venga este personaje, cuando aparezca, más bien dicho, ya no les va a costar tanto trabajo el convencerlos, puesto que existe toda una preparación de acuerdo a lo que se ha estado hablando. Por otra parte, como decía Ernesto, ¿verdad? A mí me impactó que casi le salían las lágrimas de cómo sentía lo que está pasando en casa, en muchos medios de diversión, y está llegando todo este tipo de información. Y son lugares ocultos, es difícil ubicarlos. Los niños son programados
para guardar los secretos bajo cierto tipo de pactos en este aspecto. Opera el espíritu de Lucifer, que es también llamado Luz.